El concepto de tiempo cuántico variable nos permite entender los fundamentos de la realidad que nos rodea con absoluta claridad y certeza. Por siglos, los seres humanos hemos confundido el avance del tiempo absoluto del universo con el tiempo marcado por nuestros relojes. Para entender esta diferencia, vamos a comenzar con una alegoría. Allá lejos, y hace mucho tiempo, había un panadero que quería evitar que el pan se le queme en el horno. Por eso fabricó un reloj de arena y llenó el vaso de arriba con la cantidad exacta de arena para que cuando se escurra completamente al vaso de abajo, había que sacar el pan del horno. Y de esta manera, el pan le salía siempre a punto. Dejar el pan en el horno durante el escurrimiento de un vaso de arena funcionaba bien, pero cuando la arena estaba un poco húmeda, escurría más lentamente y el pan se le quemaba. Entonces estableció la norma de dejar el pan en el horno solo durante medio vaso en los días de lluvia. ¿Y qué conclusión sacó el panadero? Que el tiempo pasa más lentamente en los días de lluvia. Fin de la alegoría. Volvamos a nuestro mundo real. ¿Qué miden nuestros relojes? Se dice que miden el paso del tiempo, pero debemos entender que no miden el paso del tiempo en forma directa. Miden la duración de movimientos físicos iguales y sucesivos que nos permiten visualizar el paso del tiempo. Los relojes cuentan y muestran la cantidad de esos movimientos patrones. El tic-tac de los antiguos relojes era el ruido de los movimientos mecánicos sucesivos que ocurrían dentro del reloj. Los relojes digitales miden vibraciones exactas por segundo y son movimientos mucho más precisos. Son superados por los relojes atómicos, que siguen el mismo principio, pero siempre miden la cantidad de movimientos físicos, por más pequeños que estos sean. Lo más importante en la historia del reloj humano fue encontrar el movimiento físico patrón de todos los relojes para que sus medidas fueran comparables y tuvieran sentido para todos, en todos lados, en todo momento. Un giro completo de nuestro planeta Tierra de mediodía a mediodía cumple con esas condiciones y se establecieron las unidades de medida del paso del tiempo. Un giro es igual a un día, o se divide en 24 horas, o 1440 minutos, o 86.400 segundos. ¿Y cuál tendría que ser la unidad más pequeña? Sin lugar a dudas, el tiempo de Planck, el más corto que puede existir. Un giro de luz solar de la Tierra es igual a 1,59 por 10 a la 48 tiempos de Planck. A medida que transcurre el tiempo universal absoluto, representado con la T minúscula, nuestro reloj va marcando los sucesivos tiempos de Planck. Y cuando se repite 1,85 por 10 a la 43 veces, el reloj humano está calibrado para marcar un segundo. ¿Y cómo se explican las leyes de la relatividad? Ya sabemos que nuestros relojes marcan menos segundos cuando están en movimiento y cuando ingresan a un campo gravitacional. Es decir, a nuestros relojes se les humedece la arena y no tenemos que repetir el error del panadero. Por lo tanto, el tiempo no se ralentiza. No debemos confundir los movimientos más lentos que marcan nuestros relojes en distintas condiciones del sistema que los contiene con el avance del tiempo universal absoluto. Veamos el avance del tiempo universal representado con la T minúscula, tanto en el vacío como en un campo gravitacional. Este momento es ahora, y todo lo que existe en el universo existe simultáneamente en todos lados. Y ese presente instantáneo sigue avanzando exactamente igual en todos lados. Para que todo siga existiendo simultáneamente, el avance del tiempo universal también debe ser igual y simultáneo en todo el universo. Pongamos nuestro reloj en el vacío, que será un tiempo de Planck marcado en nuestro reloj. Si n es igual a 1,85 por 10 a la 43, entonces nq0 será igual a un segundo
T0, marcado por nuestro reloj. Si traemos otro reloj igual, también marcará T0. Movamos ahora a este segundo reloj, tal cual está calibrado, al campo gravitacional, donde el cuanto de tiempo Q consume más tiempo universal. ¿Qué significa esto? Que el tiempo de Planck es más largo en el campo gravitacional y por lo tanto todos los movimientos físicos serán más lentos que en el vacío. El tic-tac de los relojes mecánicos serán más lentos. Las vibraciones de los relojes electrónicos serán más lentas. Pero el repetitivo tiempo de Planck, marcado por el reloj, está calibrado a 5,39 por 10 a la menos 44 segundos. Y si n es igual a 1,85 por 10 a la 43, cuando pasan n tiempos de Planck Q, el reloj fue diseñado para marcar el tiempo T mayúscula igual a un segundo. Pero el segundo de arriba no es igual al segundo de abajo. Llamaremos T0 al segundo de referencia y T mayúscula al segundo propio de cualquier otro lugar en el espacio. Cuando estamos en un campo gravitacional, el cuanto de tiempo Q será mayor que el cuanto de referencia Q0 en el vacío. Por eso, cuando el reloj del campo gravitacional marca T igual a un segundo, en el mismo momento el reloj en el vacío estará marcando más de un segundo. Por lo tanto, T0 es mayor que T. Pero a pesar de que la diferencia entre segundo propio y segundo de referencia son distintos, el tiempo universal T minúscula es igual y simultáneo en todos lados, aunque los relojes marquen distintas cantidades de movimientos sucesivos T0 y T mayúscula. Por lo tanto, el paso del tiempo universal T minúscula es igual en el vacío que en el campo gravitatorio, y será igual a la cantidad T0 veces NQ0 de referencia, y también será igual a la cantidad T veces NQ propio. Por lo tanto, T0 por Q0 es igual a T por Q, que es la ley del tiempo cuántico. Con nuestros satélites y naves espaciales ya se ha comprobado sobradamente que la relación del tiempo marcado T0 por el reloj en la Tierra con T en un reloj igual en el espacio cumplen con las fórmulas de Schwarzschild. Pero si queremos conocer el tiempo propio de cuánto dura la explosión de una estrella muy lejana, desde que empieza hasta que se apaga, no podemos aplicar las fórmulas de Schwarzschild ni mandar nuestros relojes hasta ese lugar para medirlo. Pero recibimos los fotones que iluminan esa explosión. Podemos usarlo como mensajeros de información. ¿Qué sabemos de los fotones? El experimento de Michelson y Morley en 1887 resultó la primera prueba contra la teoría del movimiento de la Tierra respecto al éter en su órbita alrededor del Sol. Desde entonces sabemos que un cuerpo en movimiento siempre emite fotones a la misma velocidad de la luz en todas direcciones. En 1929, Hubble adoptó el efecto Doppler para explicar la velocidad de retroceso de nebulosas relativamente cercanas. Durante casi todo el siglo XX hemos considerado que un cuerpo emisor de luz en movimiento aplasta las ondas de los fotones hacia adelante, aumentando su frecuencia hacia el azul y alarga las ondas hacia atrás, reduciendo la frecuencia con el corrimiento al rojo. Pero en la década de los 90, con las supernovas 1A como candelas estándar, a partir de cierta distancia se estarían alejando a una velocidad mayor que la velocidad de la luz. Por lo tanto, en 1998 se adoptó la expansión acelerada del espacio, que alarga la onda de los fotones, produciendo un corrimiento al rojo en todas direcciones. Pero volvamos al año 1905. Einstein publicó su efecto fotoeléctrico. Entre otras cosas, comprobó que hay una interacción instantánea entre el electrón y el fotón. Por lo tanto, cuando el fotón es emitido, comienza a viajar instantáneamente a la velocidad de la luz en todas direcciones. Dentro del fotón que viaja a la velocidad de la luz, el tiempo de Planck no se cumple nunca, hasta que el fotón se detenga cuando llegue al fondo de nuestros ojos o a la placa de nuestros telescopios. Por lo tanto,
Cualquier cuerpo en movimiento emitirá los fotones instantáneamente a la velocidad de la luz y con la misma frecuencia emitida en todas direcciones, que no puede cambiar durante todo el viaje. ¿Y cómo explicamos entonces el corrimiento al rojo cuando los recibimos? Dentro del fotón, el cuanto QF es continuo, no se cumple nunca. Por lo tanto, nada se puede mover. Desde que es emitido, nada puede cambiar mientras viaje a la velocidad de la luz. En el espacio exterior que rodea al fotón, hay cuantos propios Q, que permiten que el fotón se mueva un largo de Planck cada tiempo de Planck, y es recibido donde hay un cuanto exterior de tiempo Q0. El fotón es emitido instantáneamente con un rango de frecuencias en el tiempo universal t, que es igual al rango de frecuencias recibido para el mismo tiempo universal t, pero es emitido con un cuanto de tiempo propio q. Y si n es igual a 1,85 por 10 a la 43, nq será un segundo propio, donde estará contenida una determinada cantidad de ciclos, que serán la frecuencia emitida en ciclos por segundo, y hemos dicho que será recibido sin cambios, pero con un cuanto de referencia Q0 menor. Por lo tanto, NQ0 contendrá una menor cantidad de ciclos por segundo de referencia, que será la frecuencia recibida. Y la frecuencia emitida sobre la recibida son proporcionales a los cuantos Q sobre Q0, que es el corrimiento al rojo medido. Y si recordamos la ley del tiempo cuántico, Q sobre Q0 es igual al tiempo de referencia sobre el tiempo propio, que nos permite agregar T0 sobre T al corrimiento al rojo. Por lo tanto, midiendo el corrimiento al rojo experimentalmente, podemos conocer el cuanto propio Q comparado con nuestro tiempo de Planck local Q0. Y el tiempo T que marcaría nuestro reloj en aquel lugar del universo es igual al tiempo T0 que medimos nosotros, dividido el corrimiento al rojo de los fotones recibidos. Ya tenemos la ley del tiempo cuántico allá arriba, más la nueva ley del fotón, que nos dice que el tiempo propio de cada lugar del universo es igual a nuestro tiempo de referencia, dividido el corrimiento al rojo de los fotones que nos envía ese lugar. Y ahora comenzamos con la parte más interesante, porque si todas estas deducciones son correctas, entonces las consecuencias son enormes. Veamos primero un ejemplo imaginario. En un lugar del universo tenemos la superficie de un gran cuerpo masivo, donde su campo gravitacional se manifiesta hasta cierta altura, y yo lo observo desde fuera de su influencia, donde tengo un reloj para medir mi tiempo de referencia T0. A una altura constante de esa superficie masiva, observo una distancia de 10 kilómetros, sobre la línea donde se desplaza un automóvil a velocidad constante. Y cuando se mueve desde 0 hasta los 10 kilómetros, yo le he medido un tiempo T0 igual a una hora de mi reloj de referencia. Por lo tanto, observo una velocidad de 10 kilómetros por hora. Entonces recibo un fotón desde esa línea y le mido un corrimiento al rojo igual a 6. De acuerdo a la ley del tiempo cuántico, el tiempo propio de ese desplazamiento será igual a 60 minutos del tiempo de referencia dividido un corrimiento al rojo que es 6, igual a 10 minutos propios. Por lo tanto, la velocidad propia del automóvil será de 60 kilómetros por hora. Imaginemos ahora que con esas mismas velocidades estoy mirando a dos automóviles a punto de chocar de frente y yo los veo acercarse a 10 kilómetros por hora, pero observo un gran accidente en cámara lenta. No es lo que parecía. Por lo tanto, mi velocidad observada de 10 kilómetros por hora es un error, que llamaremos espejismo del tiempo cuántico, porque viendo el choque en tiempo propio, esto es lo que ocurre. Porque todas las leyes físicas se cumplen en tiempo propio.
podemos comprobar constantemente que las leyes físicas aquí en la Tierra se cumplen con los tiempos de nuestros propios relojes, independientemente de que alguien nos esté observando con un supercatalejo desde muchísima distancia en algún lugar del universo. Pero veamos ahora un ejemplo más real. En el centro de giro de nuestra Vía Láctea hay un agujero negro muy masivo. Una estrella gira a su alrededor a una distancia muy cercana y, por lo tanto, muy sumergida en el campo gravitacional de ese agujero negro. Muy lejos, casi en el borde de la galaxia, está nuestra Tierra girando alrededor del Sol. En ese lugar, el campo gravitacional de ese agujero negro es muy débil. En la Tierra hay un astrónomo usando un reloj de referencia con una unidad de tiempo muy grande, que equivale a la cantidad n tiempos de Planck que totalizan un año. El astrónomo observa el giro de una órbita completa de esa estrella, que dura 40 años. Su tiempo de referencia es T0 igual a 40 años. La luz de esa estrella nos manda fotones, y el astrónomo le mide un corrimiento al rojo igual a 20. Como hemos visto, n cuantos propios q es igual al corrimiento al rojo por n cuantos de referencias q0. Por lo tanto, nq es igual a 20 años terrestres, porque su tiempo de Planck consume 20 veces más de tiempo universal que en la Tierra. Y ahora podemos aplicar la ley del fotón, donde el tiempo propio t es igual al tiempo de referencia t0 igual a 40 años terrestres dividido el corrimiento al rojo ρ, que es 20. Por lo tanto, t es igual a 2 años terrestres, que es lo que dura un giro de la estrella cumpliendo en tiempo propio con la ley de la gravedad universal. El astrónomo publica sus observaciones en una gráfica de la velocidad orbital en el eje Y y a distintas distancias del agujero negro en el eje X. Primero se ubica la Tierra y luego a la estrella observada a una distancia muy corta del agujero negro, que, como hemos visto, gira a 2 años por órbita completa. Pero el astrónomo la observó con un corrimiento al rojo igual a 20 y en tiempo propio tuvo que esperar 40 años para ver, en cámara lenta, un giro completo de esa estrella. Así gira la estrella, pero así la vemos, como consecuencia del espejismo del tiempo. Y a continuación se observa una segunda estrella un poco más alejada, donde se observan las mismas desviaciones, pero más atenuadas, y una tercera estrella con diferencias menores, y una cuarta, y así sucesivamente hasta llegar al sistema solar. Todas las estrellas de la galaxia giran siguiendo la línea azul, cumpliendo con la ley de gravitación universal. Y en la línea roja se ubican las mismas estrellas, pero girando de acuerdo a nuestro espejismo del tiempo. ¿Y qué publican nuestros astrónomos? Estos son los resultados observados acumulados hasta ahora, porque así lo vemos. Pero así giran en tiempo propio, cumpliendo con la ley de gravitación universal igual que los planetas que giran alrededor de nuestro Sol. Debido al espejismo del tiempo, para explicar estos giros tan lentos cerca del agujero negro, nuestros astrónomos piden la existencia de una misteriosa materia oscura que nadie ha encontrado hasta ahora, porque no existe. Y si observamos a una galaxia desde afuera, en el centro muy brillante están todas las estrellas más cercanas al agujero negro en su centro de rotación. Al estar muy sumergidas en el campo gravitacional, el corrimiento al rojo de sus fotones es muy alto y la velocidad aparente de rotación que vemos es muy lenta. Pero con la ley del fotón podemos corregir lo que vemos con el tiempo propio de esas estrellas que cumplen con la ley de gravitación universal, lo cual confirma que no necesitamos materia oscura. Pero profundicemos ahora el concepto de variación del tiempo en nuestros relojes. La relatividad especial nos dice que el tiempo t de un reloj en movimiento es igual al tiempo t0 cuando está quieto
por la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad del reloj al cuadrado sobre la velocidad de la luz al cuadrado. Desde 1905 ya se ha comprobado sobradamente la velocidad de esta simple ecuación de Albert Einstein. Veamos ahora qué pasa con el tiempo alrededor de un cuerpo masivo. A gran distancia del centro, el tiempo marcado por nuestro reloj es T0, y la gran intuición de Schwarzschild fue utilizar la misma ecuación de Einstein, donde reemplazó la velocidad v del reloj en movimiento con la velocidad de escape ve, para explicar correctamente a la relatividad general, que nos permite graficar la evolución del tiempo propio t a cada distancia r del centro de gravedad de la masa. Y con la fórmula de la velocidad de escape, tenemos la evolución de t expresado con la masa. Y con la fórmula del radio de Schwarzschild, del agujero negro, el tiempo propio t a distancias r se determina con rs, el radio de Schwarzschild. Todas estas ecuaciones fueron comprobadas con dos relojes iguales en el campo gravitacional de la Tierra y con naves y satélites a distintas velocidades y a distintas alturas. Y ahora podemos introducir la ley del fotón, T igual a T0 sobre el corrimiento al rojo ρ, donde podemos observar que ρ es igual a la inversa de estas raíces cuadradas. Y tenemos la fórmula del corrimiento al rojo en un campo gravitacional expresado con la velocidad de escape ve, con la masa m o con el radio de Schwarzschild rs. Y recordemos que el corrimiento al rojo ρ es igual al cuanto propio q sobre el cuanto de referencia q0. Y podemos tener la variación del tiempo de Planck q en el campo gravitacional, con lo que expresa cómo se expande el tiempo de Planck a medida que nos acercamos al centro de la masa. Sí, la masa expande el tiempo de Planck. La velocidad de la luz c0 en el vacío es un largo de Planck sobre el tiempo de Planck q0 en el vacío. La velocidad de la luz en el campo gravitacional c es un largo de Planck sobre el tiempo de Planck q propio. Por lo tanto, la velocidad de la luz en el campo gravitacional c sobre la velocidad de la luz c0 en el vacío es igual a q0 sobre q, de donde se deduce el valor de la velocidad de la luz c en un campo gravitacional provocado por una masa m a una distancia r de su centro de masa. Y con esta nueva fórmula podemos graficar la disminución de la velocidad de la luz en un campo gravitacional a medida que disminuye la distancia r, lo que fue comprobado por Shapiro en 1964. También podemos analizar la historia de todas las observaciones que ya hemos hecho en nuestro universo observable, pero con el tiempo cuántico ya explicado. Entre la Tierra y el fondo cósmico de microondas hemos establecido una distancia de 13.800 millones de años luz. Y también existe un corrimiento al rojo progresivo muy parecido al que hemos analizado en los campos gravitacionales. ¿Cómo se ha comprobado? Con los fotones de la luz de las candelas estándar para determinar las distancias a la Tierra. Al principio se usaban las variables cefeidas para distancias relativamente cortas. En 1929, Edwin Hubble determinó una variación lineal del corrimiento al rojo con la distancia. Lo interpretó como efecto Doppler, donde el número adimensional z es igual a la velocidad del cuerpo emisor sobre la velocidad de la luz, y el corrimiento al rojo es z más 1, tal cual como está graficado aquí como ρ. Por lo tanto, según la ley de Hubble, las galaxias se alejan de nosotros a una velocidad v proporcional a su distancia d, creando una constante h0, la constante de Hubble, cuyo valor se viene discutiendo desde entonces. Pero en la década de los 90 se comenzaron a usar las supernovas 1A como candelas estándar, muchísimo más luminosas, y se pudieron observar algunas ya muy cerca del fondo cósmico de microondas, donde el corrimiento al rojo de los fotones recibidos eran muy altos. Hubo que abandonar el concepto de efecto Doppler, porque esas supernovas se estarían alejando a varias veces la velocidad de la luz.
Por eso, en 1998 se adoptó el fenómeno de expansión acelerada del espacio para explicar esas supervelocidades de alejamiento. Si bien la expansión acelerada del espacio explica el corrimiento al rojo, se necesitaría una cantidad enorme de energía oscura para desparramar todo lo que existe en el universo hasta alejar el fondo cósmico de microondas a una distancia actual de más de 46.000 millones de años luz de nuestra Tierra. O aceptamos la explicación de la energía oscura, que no aparece por ninguna parte, o bien le aplicamos la ley del fotón a ese corrimiento al rojo universal, con lo que nuestros relojes se harían cada vez más lentos a medida que se acercan al fondo cósmico de microondas. Según las últimas medidas publicadas por la colaboración Planck en 2018, a la radiación de fondos de microondas le corresponde un valor de Z igual a 1089,8. A esto corresponde un corrimiento al rojo Z+1 de casi 1100 en el fondo cósmico de microondas. Eso quiere decir que su tiempo de Planck Q duraba 1100 veces nuestro tiempo de Planck actual Q0 aquí en la Tierra. Y la velocidad del primer fotón emitido era de 273 kilómetros por segundo propio. Por lo tanto, ese primer fotón en su primer segundo propio viajó solamente 273 kilómetros, porque tenemos un efecto Shapiro universal. Pero hasta ahora hemos considerado que los fotones del fondo cósmico de microondas han viajado siempre a 300.000 kilómetros por segundo, desde el primer segundo. Por eso decimos que el radio de nuestro universo observable es de 13.800 millones de años luz, o sea, 1304 por 10 a la 25 metros. Pero en un primer cálculo aproximado, con el efecto Shapiro de velocidades de la luz, la distancia recorrida por los fotones del fondo cósmico de microondas es de solamente 8,26 por 10 a la 25 metros. O sea, el radio de nuestro universo observable es solamente un 63% del que hemos calculado con velocidad de la luz constante. Pero también se puede argumentar que el brillo de las candelas estándar es proporcional a los kilómetros que están alejadas de nosotros, sin importar si esos fotones viajaron más rápido o más lento. En ese caso, el fondo cósmico de microondas realmente estaría a 13,04 por 10 a la 25 metros de nosotros. Pero entonces, la edad del universo sería de alrededor de 22.000 millones de años del tiempo de nuestros relojes, que sería lo que esos fotones tardaron en llegar hasta nosotros. Resumiendo, en un primer análisis, con el tiempo cuántico explicado, tenemos consecuencias de enorme importancia, que sin lugar a dudas traerán profundas controversias. En todo lo que creíamos que existe en nuestro universo, podemos eliminar a la energía oscura y también a la materia oscura, porque solo existe materia ordinaria y el 100% son mayormente los neutrones, protones, gluones, electrones y un poco de otras partículas cuánticas, más toda la energía en blanco. Esas comprobaciones magnifican la importancia de estas dos leyes, para no seguir cometiendo el error del panadero al confundir el tiempo de nuestros relojes con el tiempo absoluto universal.